Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 6 de agosto del 2021, como siempre, en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Esta semana los temas que tenemos, por fin la sala resolvió las 3 consultas que habían planteado desde la Asamblea Legislativa para el proyecto de empleo público. Vamos a tratar de hablar un poco de ese tema y resumir lo que la sala dijo. Vamos a hablar del proyecto de Poder Ciudadano ya que fue aprobado en segundo debate, pero todavía no ha sido publicado como ley de la República debido a un conflicto entre el Tribunal y la Asamblea Legislativa. El nuevo diputado que ya se incorporó, así como la elección del directorio legislativo y de los proyectos aprobados en primer debate esta semana. Empezamos con la consulta de la sala. Bueno, al final el voto sí salió el sábado, al final de la noche, después de que habíamos grabado el episodio la semana pasada. Así es la vida. Entonces nos toca hablar del voto esta semana. En este episodio, en total fueron 35 las inconstitucionalidades de fondo detectadas en el proyecto de ley marco de empleo público. No hubo cuestionamiento, no hubo inconstitucionalidades de procedimiento, que son las únicas vinculantes para la Asamblea Legislativa, son las únicas que podrían formalmente enterrar el proyecto de ley. Y llamativo que la única consulta de las que se presentaron y que fue rechazada fue la de la Corte Suprema de Justicia. Aún no sabemos por qué. Pero asumimos de que fue porque se presentó extemporáneamente, lo cual significa que la sala estaría diciendo que cuando las instituciones facultadas a hacer consultas, entiéndase Tribunal Supremo de Elecciones, Poder Judicial, Defensoría y Contraloría, me parece, que pueden también hacer este tipo de consultas a proyectos de ley, tienen también que respetar los plazos que se le aplican a las consultas de los diputados. Esto significaría entre el primer y el segundo debate y que en caso de que haya más de una consulta, las consultas posteriores a la primera no pueden entrar después de que la sala ya haya recibido el expediente completo. Esos serían los términos en los cuales se podrían consultar y lo que la sala estaría definiendo con lo que hizo en esta consulta. Estamos infiriendo el mejor resultado posible a lo que hizo mal la Corte, porque lo otro sería que el contenido de la consulta fuera inadmisible porque no se hicieran cuestionamientos de constitucionalidad, que fue lo que pasó con algunos puntos, valga la redundancia, puntuales, de las consultas de los diputados, que fueron declaradas inadmisibles, por ejemplo, cuando se cuestionaba la inconstitucionalidad relativa a instituciones autónomas. Correcto, lo que pasa es que por la forma en que está presentado en el fallo, que es al puro inicio, da a entender de que es por una cuestión de forma que se rechazó la consulta de la Corte Plena. Ana María Garro y Ana María Picado salvaron el voto en eso, entonces esa inadmisibilidad de esa consulta fue de 5-2. Pero lo relevante, ¿qué avaló la sala? La sala avaló el esquema de salario global, no le dio la razón al PUSC en el tema de que sea inconstitucional que los nuevos funcionarios vayan a tener salario global, que los actuales, si ganan más que ese salario global, no van a tener aumento y que si ganan menos van a seguir ganando hasta que lleguen al salario global. Recordemos que el PUSC lo que quería era que todos pasaran a este esquema de salario global de una vez. No entiendo por qué. Yo tampoco. No entiendo cuál era esa necedad, porque es una necedad. Pero bueno, la sala no les dio la razón en ese punto. Avaló el salario global, avaló la polémica cláusula de objeción de conciencia sobre capacitaciones. En un voto dividido, pero no porque dos magistrados hubiesen salvado el voto por estar en contra de la cláusula, sino porque dijeron no vamos a opinar de esto.
Sigo sin entender cómo y por qué, pero bueno, hay que esperar el fallo completo que está en manos del magistrado presidente de la sala. Sí. ¿Qué avaló también? Avaló que exista una única ley que regule el tema de empleo público, pero no que el Mideplan tenga la rectoría respecto al Poder Judicial, respecto a las universidades públicas, a las municipalidades, al Tribunal Supremo de Elecciones. No menciona la Asamblea Legislativa porque nadie de la Asamblea Legislativa cuestionó eso. Es la Asamblea la que está promulgando la ley, no se iban a meter ellos mismos en el canasto. Eso es por el comentario de un cierto diputado que precisamente dijo, bueno, de la Asamblea sí puede ser Mideplan. No, es que la sala responde lo que le preguntan. Nadie le preguntó sobre la Asamblea. Es problema de ustedes. Correcto. De hecho, varios diputados insistieron o trataron de dar la impresión de que el proyecto era tan inconstitucional que había tenido demasiados, valga la redundancia, inconstitucionales marcadas o señaladas por la sala. A lo cual alguien dijo que fueron 35 artículos y no. No fueron 35 artículos, fueron 17 y hay que señalar, yo los conté, hay que señalar. Y una interpretación conforme. Exacto. No, hay que señalar que también la sala es como un oráculo griego, responde dependiendo de lo que le pregunten. Es que así es como funcionan las consultas. Exacto. Si vos no le preguntaste algo, la sala no te va a dar respuesta de eso. Y eso sí, tiene que ir contestando absolutamente todo lo que preguntaron. Entonces, lo que decía el magistrado presidente de la sala, Fernando Castillo, en varias entrevistas que dio esta semana tratando de esclarecer un poco qué fue lo que se concluyó, es que el fallo de la sala responde también a las consultas que se le hicieron y que él decía que era la primera vez que había visto una consulta tan compleja y tan específica porque, no solo eran 3 las que estaban conociendo, sino que fueron preguntando artículo e inciso por inciso. Entonces la sala tenía que responder artículo e inciso por inciso y eso fue lo que hizo que hubiera tantos detalles, porque lo otro que no dicen es que la sala señaló 64 cosas, 64 me parece que fueron, de las 64 puntos. 34 fueron inconstitucionales, o sea, 30 no fueron inconstitucionales, de las 60 y tantas consultas que se metieron. Entonces. No es que no sean, algunas son declaradas. La sala declara constitucionalidades e inconstitucionalidades, pero en ese 64 también hay varios puntos que dice se declara inevacuable la consulta porque el consultante no formuló cuestionamientos de constitucionalidad. A ver, es que aquí no basta con que un diputado diga este artículo es inconstitucional por tal convenio internacional o por tal artículo de la Constitución. Tiene que fundamentar el por qué. Tiene que explicar por qué. Porque, exacto. Puede ser, sí, que vaya en contra de la literalidad, pero bueno, explicar la literalidad o aunque sea algún antecedente, hacer el esfuerzo, ¿verdad? Aunque sea una consulta, la consulta no puede ser únicamente, es que esto me parece inconstitucional, dígame si lo es o no. Sí. Eso no se vale y la sala no lo admite. En fin, pero bueno, ya dijimos que la sala se avala que exista una única ley de empleo público, pero no que el Mideplan ejerza esa rectoría. Avala la existencia de estas escalas salariales, aunque creo que cuestionó que no se haya metido a ciertas categorías de funcionarios de las universidades públicas, que es un tema subsanable, y que cada poder, que las universidades tienen que hacer su escala salarial, que el Poder Judicial tiene que hacer su escala salarial y todo eso. Es importante aclarar que sobre este tema la sala se pronunció únicamente sobre las universidades porque solo se consultó sobre las universidades. Se consultó sobre las universidades públicas y en una parte, en puntos aparte, sobre las instituciones autónomas. A ver, había consultas sobre la afectación al Poder Judicial. Correcto. Sobre el Tribunal Supremo de Elecciones. Sobre las universidades públicas y sobre las municipalidades. Y había otra sobre el resto de instituciones autónomas. Correcto. La que estaba terrible, mal hecha, era la de las instituciones autónomas. Entonces esa es en la que todos los puntos la sala dice se declara inevacuable. Pero... a ver, si estamos viendo que las municipalidades y las universidades... Sí. Ahí uno hace ahí como la conexión, ¿verdad? Castillo se refería a todas aquellas instituciones que tienen independencia grado 2 y grado 3, que es lo que llaman, que la sala reconoce 3 grados de independencia. Ya mencionaste eso, yo no sé qué es eso, entonces ahora vas a tener que explicarlo. Los grados de independencia es que hay 3 cosas en las que usted puede tener autonomía de gestión, autonomía de gobierno y autonomía... presupuestaria. Administrativa, sí. Algo así. Entonces, esos son 3 grados que se suman. Las universidades y la caja son grado 3.
Hay otras instituciones autónomas que son grado 2, que nada más tienen autonomía de gobierno, o sea, como de autorregularse y nombrar sus propios, definir sus procesos de jerarquías y demás, y presupuestaria. La mayor autonomía, grado 3, la tienen universidades, caja y municipalidades. Porque está así por la Constitución. Correcto. Las otras instituciones autónomas tienen grado 1 o grado 2. Aquí están los órganos desconcentrados, los órganos, ¿cómo es? Con personalidad jurídica instrumental, ¿cómo se llama esta palabra? Brolio, no sé. Es un mutante jurídico ahí que se inventó este país para darle viabilidad a las instituciones que no se podían crear con 38 votos. Entonces ese se pueden aprobar con mayoría simple. Exacto. Así es la irresponsabilidad parlamentaria. En fin. La pregunta ahora es qué sigue con el proyecto. Falta esperar el voto completo, que todavía no lo tenemos. Entonces ya me dio risa porque alguien está diciendo, llevo todo el día buscando en Nexus el voto completo de la sala. Y yo, pero muchacho, lo que salió fue el por tanto. No el está voto completo todavía no está. Según... Y por la cantidad de cosas que se consultaron y por la cantidad de notas que se pusieron y por la cantidad de votos salvados que hay, va a ser un texto considerablemente largo porque además tienen que listar, vamos a ver, tiene que hacer un listado de todas las etapas del proyecto de ley, desde que se presentó, desde que pasó por comisión, todas las fechas, de qué tal diputado presentó la consulta tal día y qué tal diputado luego retiró la firma tal día. Entonces, es enorme. Más los argumentos que van a dar los magistrados y mientras reúnen todas las firmas. Castillo dijo que él va a hacer lo humanamente posible para que eso esté en 2-3 semanas. Wow. Pero no pudo hacer lo mismo con el voto de matrimonio igualitario, ¿verdad? Tampoco ni perdón ni olvido. Tampoco dijo que se iba a comprometer, que él estaba haciendo lo humanamente posible para sacar eso lo antes posible, pero va a durar. Viendo la cantidad de entrevistas que tuvo que atender esta semana solo para intentar explicar el por tanto. Pero bueno, decime algo. ¿Hizo mejor trabajo explicando este voto que el que hizo con el de matrimonio igualitario? Porque cuando salió en la conferencia de prensa, explicar el de matrimonio igualitario fue un desastre. Nadie le entendió nada. Es complejo. Él tiene una forma compleja de hablar. Y encima él había salido a explicar un voto, un fallo, una sentencia a la que él era el voto minoritario. El único contrario, voto en exactamente. contra. Exacto, pero él es el presidente de la sala, nos guste o no, es él a quien le corresponde ser la vocería en este proyecto. No, y además porque además la magistrada que estaba encargada del redactar el borrador de resolución, su nombramiento expiró a la medianoche del sábado en el que resolvieron. Entonces estaban urgidos de resolver ese día. Porque si no, caso contrario tenían que volver a empezar de nuevo, tenían que nombrar un magistrado suplente nuevo de Fernando Cruz y empezar otra vez la deliberación a ver si tenían la mayoría. Pero bueno, ¿qué sigue? Que llegue el voto completo. Como hay inconstitucionalidad de fondo, la presidenta tiene que enviarlo a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad con un plazo definido. La Comisión de Consultas tiene la posibilidad de pedirle a la sala adiciones y aclaraciones a su opinión consultiva. Decir, no entendí o... Así como, defíname, sí, aclárame tal punto de la sentencia. No puede preguntarle a la sala cómo proceder. No. O sea, la asamblea no puede decirle, bueno, ¿y ahora qué hago? Por ejemplo, hay un punto de la resolución que a mí me generó conflicto, que es que dice que como no se crea una familia de puestos del régimen municipal, entonces todos los funcionarios municipales están en el servicio civil. Correcto. Pero es que eso ahí no dice, ¿es constitucional o es inconstitucional? La sala más bien lo que hizo fue interpretar cómo debe leerse interpretar el artículo. La sala le advierte a la asamblea que está omitiendo a los funcionarios municipales que tienen, en teoría actualmente, su propio régimen. Y que esa omisión implica meterlos al servicio civil. Implica en este momento meterlos al servicio civil, lo cual sería inconstitucional. No, pero no, la comunicado que yo vi no decía que fuera constitucional o inconstitucional. Decía, se interpreta que al no existir una familia de puestos del régimen municipal, los funcionarios municipales van a estar en el servicio civil. Pero no decía, es constitucional. Es que eso no se lo preguntaron. Es que eso no se lo preguntaron. Pues que no le puedes consultar a la sala cómo debe interpretarse tal artículo. Por supuesto. Porque esa no es su función, de interpretar la ley. Eso es de quien la ejecuta. En fin, la comisión puede plantearle solicitudes de adición y aclaración a la sala. Si no, pues tiene que proceder con una propuesta de cómo subsanar las inconstitucionalidades. ¿Cuál es la salida aquí? Que puede ser que la comisión subsane el texto por sí misma y envíe el texto corregido al plenario y el plenario acepte ese texto. Tiene que votarlo dos veces. Primero, en segundo debate otra vez.
Que la comisión recomiende enviarlo a la comisión dictaminadora, que parece que es una vía que no se va a tomar a pesar de que es la que quiere impulsar el PUSC. El PUSC quiere atrasar esto lo más que se pueda. Pablo Heriberto Barca se va a molestar con vos por decir eso. Puede llamarme cuando quiera. Y la tercera, dudo que tenga tu número de teléfono, el mío sí lo tiene. Mi información es pública, está en todos mis correos. Y el tercero es proponer que se archive el proyecto de ley. Y presentar uno nuevo. A ver, ¿qué se rescata de esto? Bueno, yo creo que lo que salió, sobrevivió a la consulta, es el tema del salario global, el tema de que se pueden delimitar la cancha en ciertos temas, incluyendo... Vos sos del criterio de Welmer Ramos, que lo que debía dejarse era el tema salarial en la ley y aprobar eso. Esa fue una tesis que don Welmer siempre sostuvo en la discusión del proyecto. Es que nos excedimos con el tema de las rectorías y que no sé qué. Aquí era nada más salario. Debemos de habernos limitados en el tema del salario. El problema al fondo era el salario. Otra cosa que la sala aprobó es que... El problema es era la ansiedad de poder del Mideplan, diría los diputados. El otro problema, el otro tema fue la posibilidad de que si un funcionario tenga 2 evaluaciones del desempeño seguidas malas, sea una causal de despido. La sala dijo, eso es causal de despido, pero su aplicación, la aplicación de ese depende de las instituciones. Depende de cada institución, cuando hay autonomía. Cuando no hay autonomía, y esto es lo importante, porque recordemos que el grueso de funcionarios están en el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo, pero dentro de la parte no autónoma. Porque, a ver, la Caja ciertamente es la institución más grande y tiene su autonomía. No es el MEP. La Caja y el MEP son las 2 instituciones más grandes. No recuerdo en este momento cuál de las 2 es la más grande. Creo que le gana el MEP. El MEP puede que sea la más grande, pero la Caja... Es que antes de la pandemia era el MEP. Habría que ver ahora. Pero bueno, la Caja es la segunda más grande en dado caso y está bajo una... autonomía de grado 3. De grado 3, correcto. Bueno, sí, sobre la Caja también declaró que había inconstitucionalidades. No porque la Caja no pueda estar metida en la ley de empleo público, sino porque el efecto que tiene la redacción de otros artículos dentro de la ley es inconstitucional. A ver, en resumen, la Asamblea puede decirle usted a todas las instituciones, vean, usted su tope salarial es este. Usted está obligado... Que eso también fue declarado constitucional. Usted está obligado como institución a crear una escala salarial basada en la ciencia, la técnica y la otra muletilla que usa la sala. Y las mejores prácticas, me parece. Y tiene que tener una escala salarial, tiene que tener un salario global, donde entonces no van a existir pluses salariales. Pero ahora, ¿quién va a ser el encargado? Pero toda la definición de cómo se come eso dentro de las instituciones autónomas tiene que estar definido por la propia institución autónoma y no por el Mideplan y el Poder Ejecutivo. A ver, no va a quedar tan la libre, porque sí va a haber 2 instituciones encargadas de velar de que esos montos de salario respeten el principio de razonabilidad. ¿Y quiénes son? La Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República. Y la sala. Y la propia sala, sí. Según lo explicó don Fernando Castillo en una entrevista con La Nación. El tope salarial, ahora que May lo mencionó, también fue declarado constitucional. Recordemos que este proyecto lo que dice es que ningún funcionario del sector público tutelado por esta ley podrá tener un salario superior al del presidente de la República. Entonces, de ahí para abajo. Toda escala, digamos, a ver, es que no es como dijo Otto Guevara en redes sociales, que ahora los 300,000 empleados públicos van a tener el salario del presidente. La lógica de una escala es que vos tenés al jerarca con un salario que no puede ser mayor al del presidente y de ahí para abajo todos los demás, dependiendo del nivel de responsabilidades y jerarquía, la cantidad de gente que tiene a su cargo, etcétera. Tiene que ir para abajo justificando por qué, digamos, un director va a tener un salario que es la mitad del tope. Porque tiene la mitad de las responsabilidades, la mitad de la gente a su cargo. O sea, cada institución tiene que ir justificando esto, pero no significa que entonces ahora la sala dijo el tope es el salario del presidente, los 300,000 pueden llegar al salario del presidente. Y recordemos que esto es para las nuevas contrataciones que entren con el sistema salario global únicamente y que para todos los demás, si están por encima se congela, si están por debajo van a seguir creciendo hasta que lleguen al nivel de su familia salarial si esto dentro del salario global. Cualquier funcionario que gane más que el presidente no va a tener aumentos salariales. Que eso era lo que decía el PUSC. O sea, es que esto iba a congelarle el salario a esta gente
una buena cantidad de años. Correcto, y la sala dijo, ¿eso es posible? 6, 8, 10 millones. ¿Cuál es el salario del presidente? Según 5 millones. Según la ley 9635, la remuneración mensual brutal del presidente no puede superar por mes el equivalente a 25 salarios base mensuales de la categoría más baja de la escala de sueldo de la administración pública. Eso es un problema. Porque ahora van a... Porque en el momento en que entre salario global, la escala más baja de la administración pública va a ser mucho más alta de lo que es actualmente. Porque la lógica actual es salario más pluses. Entonces, el salario mínimo... No, pero a ver, si estábamos esperando que esta ley bajara los salarios, no va a pasar, obviamente. La gracia de esta ley es un salario más competitivo, pero sin pluses. Y que no crezca exponencialmente en el tiempo. O sea, el gasto por salarios es altamente probable que se eleve un poquito con esta ley en los primeros años. Y después se contenga. El problema de los pluses es el crecimiento exponencial que tienen. Correcto. Ahora, si esa ley, y esto es algo que en la Asamblea deberían escucharnos, si el salario del presidente está determinado por el salario más bajo de la administración pública y el salario más bajo de la administración pública va a subir cuando entre el salario global, eso tienen que reformarlo porque si no el salario del presidente ya no va a ser los 5 millones que es actualmente, sino que va a ser unos 10 millones. Bueno, y pierde todo sentido. Habría que ver si la 9635 no pierde vigencia en ese artículo 41 que regula la remuneración del presidente. Es que la ley actual no habla del salario, de cómo se define el salario del presidente. Nada más dice que el salario del presidente es la referencia. Pero es que ahora recordemos que con el tema de las escalas salariales, ahora tiene que haber una escala para... El puesto del presidente va a estar en una de esas escalas. De alta jerarquía. Correcto. Del presidente para abajo. Vicepresidentes, ministros. Exactamente. Y habría que ver entonces si eso no va a entrar en incompatibilidad. O sea, si tienen que construir esa escala en respeto de la 9635 o le definen un monto ya con la ley de empleo público y se pasan por el arco del triunfo lo que dice la 9635. El problema es que en este momento la ley de empleo público no incluye esa definición y aplicaría lo que dice la 9635. Bueno, ahí tienen algo para corregir, algo adicional. Y eso es un problema, porque si no arreglas eso, el tope va a quedar exorbitante. Sí. ¿Qué más? Pierde toda lógica. ¿Qué más? No, sobre la consulta yo creo que eso es. Han generado más controversia de lo necesario la reacción a un fallo que todavía no se conoce, específicamente en el tema de la objeción de conciencia, que yo no sé quién realmente... uno, que conozca la sala y dos, que entienda de este tema, tenía una esperanza real de que la sala declarara inconstitucional el artículo de objeción de conciencia. Sabiendo lo que ya se había resuelto con el tema de matrimonio igualitario años Correcto. Y sabiendo que la sala en este caso, a ver, y en este caso hay que hablar con la verdad. En este caso no es un tema de que el funcionario se va a poder negar a prestar un servicio. No, es sobre recibir capacitaciones. Recibir capacitaciones. O sea, entonces, vamos a posiblemente seguir teniendo funcionarios trogloditas y cavernícolas en los puestos ahí. Pero bueno, ya con 2 evaluaciones de desempeño negativas pueden echarlos. Pero tienen que fallar en sus funciones. No, pues que también eso se regula en la ley. O sea, ya no va a ser ahí de que, este me cae bien, le vamos a poner un 100 en la evaluación de desempeño. Ahora no va a ser. Creo que es una evaluación por resultado. Tiene que cumplir con las metas que se le definan y hay un porcentaje discrecional que es como un, no sé, 30%. Sí. Bueno, así era como estaba originalmente. Yo no sé cómo quedó y ahora cada institución tendrá que regular sus cosas. ¿Qué más? Bueno, la objeción de conciencia. Sí, porque entonces desde el... A ver, eso quedó 5-2. 5 dijeron que es constitucional, 2 no dijeron nada. Correcto, no. Lo que digo es que desde la fracción oficialista, tanto Carolina Hernández como Enrique Sánchez dije... Carolina Hidalgo. Carolina Hernández. ¿De dónde sacaste? Te estabas pensando el Silvio. Hice una mezcla, será, probablemente. Los dos salieron a decir ahora que si no se quita la cláusula de objeción de conciencia van a votar en contra del proyecto. Ahora, ¿cuál es el tema? Y tienen encima a todo el sector progresista prácticamente del país, porque ahora es muy fácil y sencillo decir, ahora estoy en contra del proyecto porque está la cláusula de conciencia y fue declarada constitucional cuando no se logró quitar en el trámite legislativo. El tema es un tema de
a ver, de lo que dice la sala, y a pesar de que no se le consultó específicamente de si este proyecto requería 38 votos o requería una mayoría simple, se infiere que los necesita. se infiere que si no se modifica requeriría 38 votos porque la Corte objetó y la sala en varios puntos dice como la Corte... A ver, no, aprobar esto como salió es una estupidez. Aprobar esta ley a como está. Como está en este momento sin porque arreglar en el día 1 van a meterle una acción de inconstitucionalidad. Correcto. Y si la declaran inadmisible porque todavía no ha entrado en vigencia, le van a seguir metiendo acciones de inconstitucionalidad día tras día hasta que se empiece a aplicar. Y quien la aplique mete la pata, como dice la sala, que no se debió aplicar y entonces se va a caer toda la ley. El rige de esta ley en este momento es de 12 meses, me parece. Imagínate. Pero bueno, de lo que ha dicho la sala y lo que dice el por tanto, se interpreta que las quejas que la Corte manifestó son de recibo, que hay una intromisión en la autonomía, ¿cómo es que se llama? ¿Cuál es la frase de la Constitución? La independencia y organización. Organización y funcionamiento. Organización y funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, que eso tiene que modificarse. Si se modifica, ya no requeriría los 38 votos. Sí, pero te desviaste a el tema de los 38. Estábamos hablando de objeción de conciencia. Sí, pero es que el punto es que estos dos se quitan por la objeción de conciencia. Pero es que si no arreglan el proyecto, se requiere 38 votos. Pero el proyecto van a tener que arreglarlo, lo cual va a hacer que no se requieran 38 votos. Y lo cual hace que esos dos votos de ellos dos ya no sean indispensables para su aprobación. Entonces les permite, aunque yo no entiendo, digamos, la estrategia a la que están jugando, comprendo que si se hacen las modificaciones que hay que hacer, sus votos no serían esenciales. Lo cual, digamos, si yo fuera ellos, hubiera aceptado el error, me hubiera callado y no llego a votar si no quiero votar a favor o voto en contra en ese momento, pero anunciarlo desde ya me parece una torpeza política. Sí. Se están guindando del voto particular, por así decirlo, de doña Nancy Hernández, que si bien concurrió con el voto de mayoría de que el tema de objeción de conciencia es constitucional, ella digamos que no comparte del todo los argumentos que dieron los otros 3 magistrados. Sí, porque, no, 5, 4. 4, sí, porque ellas son 7. 2 no opinaron, 5 dijeron que es constitucional. Ella dijo es constitucional, pero bajo estos términos. El problema es que esa no es la opinión de mayoría. Exactamente, ahí está el tema. O sea, puede ser muy bonito que un magistrado concurra con el voto de mayoría y ponga su propia interpretación de las cosas. Su propia interpretación y bellísimo, y su tesis es mejor inclusive que la que puso el voto de mayoría. Pero así no funciona la sala constitucional, qué pena. Así no funcionan las cosas. Lo que se resuelve se define por mayorías, lo que tenga la mayor cantidad de votos. Lo recordamos, es que el mejor ejemplo que podemos dar es con el tema de matrimonio igualitario. Para el tema de los 18 meses, doña Nancy y don Fernando Cruz estaban en contra de ese plazo, si no me recuerdo, y no estoy confundiendo a Fernando con Paul Rueda. Y entonces no había mayoría, porque había 2 magistrados que querían los 18 meses, 2 magistrados que no querían nada, y Fernando Castillo que decía la prohibición del matrimonio igualitario no es inconstitucional. Correcto, estaban divididos 1, 2, 2, 2. Exactamente. No, 1, 2, 2. 2, 2, no, porque son 7. Exacto. 2 con 18 meses, 2 sin plazo. Sí, 2 que querían que fuera inmediato. Y inmediato, ahí está. Nancy Paul era inmediato, o Nancy Fernando era inmediato. Paul y otro era que hubiera un plazo. De algún y el tiempo, otro es inconstitucional, pero no le vamos a exigir el plazo. Salazar y alguien más. Bueno, el tema. Que quedara abierto. Ahí no había voto. O sea, para que haya voto en la sala se necesitan 4 magistrados que estén a favor o en contra, que tengan una posición mayoritaria, 4 como mínimo. En ese no había 2, 2, 2 y 1. ¿Qué fue lo que ocurrió para que hubiese voto? Y 2 magistrados que no compartían sus argumentos tuvieron que dar el voto. Tuvieron que juntarse y acordar los 18 meses, que fueran los que querían el plazo y los que querían que fuera inmediato, se juntaron para formar esos 4. Pero aún así, y eso no fue lo que pasó en este caso, porque doña Nancy, a ver, ella bien pudo haber salvado el voto y decir, no, esto lo considero inconstitucional por esto, pero no, ella dice, lo considero constitucional siempre y cuando se reúnan a hacer requisitos. Sí, pero eso es la opinión de ella, y como es una
Y es una nota separada de ella, no tiene valor jurídico en este caso. Correcto. Puede usarse de anotación y en un futuro lejano la sala, si cambiara de conformación, podría retomar esa nota de doña Nancy, pero en este momento no vale nada. Lo que vale es lo que dijeron los 5 magistrados que resolvieron. Los 5 con ella. Los ella 5 ella dijo es constitucional bajo estos criterios, a menos de que todos los 5 hayan dicho sí, todos apoyamos la posición de doña Nancy. No, porque en este caso lo había explicado. Hubiera salido de esa forma. Porque sí, es que lo que el voto dice es la magistrada Hernández consigna una nota de que lo considera, pero entonces no, eso es un voto, una opinión minoritaria de ella. Aunque ella concurra con el voto diciendo es constitucional, los términos que ella pone no van a tener efectos jurídicos. Así que intentar convencer a otros diputados de que quiten la objeción de conciencia porque doña Nancy considera que debería ser en estos temas, no va a funcionar. No va a funcionar. Sí, correcto. Pero entonces sí, lo que aquí está pasando es un juego ahí de tira y encoge electoral, de ahora voto en contra para contentar a mi electorado de cara a la próxima convención. Pero bueno. Así son los fuegos electorales en la Asamblea. Lo que pasa es que yo no... Es que el PAC en oposición lo hacía siempre. Entonces ahora verlos haciéndolo en época electoral es como raro, ¿verdad? Es que el PAC siempre fue como, digamos que obstruccionista en oposición, siempre. Sí. Y ahora es obstruccionista en gobierno. Ahora es obstruccionista en gobierno. Exactamente. Correcto. Sí, pero entonces, como ya había pasado ahí una cierta cantidad de años en los que eso no ocurría, verlo ahora es como, ¿qué carajos está pasando acá? En fin. Hay que irse acostumbrando al pacto de oposición de nuevo. Entonces, nuevamente, esperar el voto completo. Ya la Universidad de Costa Rica está organizando jornadas de análisis del voto y acaban de analizar el por tanto, por el amor al Señor, sean más serios. Correcto. Pero bueno, suficiente sobre la consulta de la sala y empleo público. Hablemos rápidamente del proyecto de Poder Ciudadano Ya. Este proyecto, ya se los habíamos mencionado, es muy básico, muy sencillo. Lo que hace en la práctica es obligar a todos los partidos políticos que inscriban candidaturas a tener que entregar un nombre completo, una biografía y una fotografía de las personas que inscriban como candidatos, ya sea a la presidencia, vicepresidencia o para cualquier puesto en la Asamblea Legislativa. Hace obligatorio además que quienes aspiren a la presidencia tengan que entregar también su plan de gobierno al momento de hacer la inscripción. Recordemos que las inscripciones son por ahí de octubre, según el calendario electoral, o sea, cuando se abre formalmente el proceso. Hasta ahorita, por ejemplo, nadie es candidato formalmente, pues nadie se ha inscrito ante el tribunal, porque no se pueden inscribir todavía, porque aunque ya la campaña uno la sienta desde diciembre del año pasado, oficialmente no está abierta. Pero bueno, entonces este proyecto impulsado por Poder Ciudadano Ya había sido adoptado por doña Silvia Hernández y un grupo importante de diputados. Se dispensó de trámite. Hace 2 semanas les habíamos comentado esto en el podcast, que por ser un tema electoral tenía que enviarse consulta obligatoria al Tribunal Supremo de Elecciones, que cuando se hizo el primer debate de ese momento todavía no aparecía en el sitio de la Asamblea que se hubiera realizado esa consulta, que si esa consulta no se hacía antes del segundo debate, el proyecto era inconstitucional automáticamente. Y bueno, el miércoles, se pusieron de acuerdo jefes de fracción, entre ellos se pusieron de acuerdo para que el proyecto fuera uno de los que se votaron ese día, valga la redundancia. Sacaron el miércoles para sesiones extraordinarias, querían votar 12 proyectos, votaron 2, el Cantonato de Monteverde, que iniciará hasta el 2020 y tanto, después de las elecciones nacionales, y este proyecto, lo cual yo nada más me pregunto si estas son realmente sus prioridades, porque cuando la agenda... Es muy gracioso haberlos visto criticando las prioridades del Ejecutivo. Cuando la agenda era del Ejecutivo, pues se pasaban criticando cualquier cosa que no tuviera que ver con reactivación económica, pero ahora, esta semana que la agenda es de ellos, no aprobaron absolutamente nada sobre reactivación económica. Solo uno, que es condonación de deudas para las municipalidades, otra vez, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa con este proyecto? Que aunque Maya advirtió que no aparecía la consulta, y luego cuando se aprobó en primer debate, May le preguntó a doña Silvia Hernández en Twitter si habían hecho la consulta. Antes de que se votara en el segundo debate el mismo miércoles. Y doña Silvia le contestó que sí se había hecho la consulta. Después de que se aprobó en segundo debate y que se le mandó a Casa Presidencial a firmarlo como ley, el Tribunal Supremo de Elecciones dijo: a mí nunca me consultaron este proyecto. Correcto. Entonces Casa Presidencial, que ya estaba listo para imprimir la ley de forma inmediata, básicamente,
¿Por qué? ¿Y por qué están listos? Aquí había, yo creo que un error de interpretación. La Constitución dice que este tipo de proyectos se deben consultar y que si el tribunal se opone, no pueden ser aprobados 6 meses antes. Eso. 4 meses después. En esos 10 meses, digamos, que se consideran ya electorales. 6 antes, 4 después. Que ese plazo empieza a correr este viernes 6 de ese agosto. plazo empezó a correr hoy. Porque ya la primera ronda es el 6 de febrero. Correcto. Entonces, si estaba como esa prisa de que tenía que promulgarse ayer. Pero lo que dice el artículo constitucional es que eso es solo en caso de que el tribunal se oponga. Si el tribunal está a favor, usted lo puede imprimir en cualquier momento. Yo creo que esa interpretación alguien la entendió como una prohibición absoluta, que sí existe en otros casos. De reformar el Código Electoral. Exacto. Y no es... No es el caso. No es el caso en este caso. Entonces, nos estamos ahogando en un vaso de agua, pero al mismo tiempo esto es un problema... Es una situación muy triste y desoladora porque, es lo mínimo. Es lo mínimo. Es que de verdad. Es una consulta obligatoria. Que el reglamento lo dice, que le corresponde a la comisión dictaminadora hacer las consultas obligatorias. Correcto. El problema es que no si hubo el proyecto comisión está dictaminadora. dictaminado, se entiende que la comisión va a ser el plenario y que a quien le corresponde hacer la consulta es a la Secretaría del Directorio. Y el problema es que doña Silvia dice, sí se hizo. Exacto. Y la asamblea, en el expediente de la ley, hay un pantallazo de un correo que manda el secretario del directorio interino de la asamblea al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, pidiéndole el criterio sobre el proyecto de ley. Y viene la respuesta automática. No es tanto una respuesta automática, sino un comprobante de que don Luis Antonio o la persona que maneja el correo de don Luis Antonio Sobrado abrió ese correo electrónico de la asamblea donde le pedían el criterio sobre el proyecto. Correcto. Y lo abrió como a las 5 de la tarde de un día tal. Antes de que se aprobara el segundo debate. No, fue en junio. Esa consulta fue en junio. O sea, fue un mes antes del que se votara en primer debate. Imagínate, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede a continuación? Que el tribunal dice, yo no recibí la consulta, pero hay un correo de el funcionario encargado de pedir la consulta a la dirección del Tribunal Supremo de Elecciones. Correcto. Que está designada para que se remitan esas consultas. Y entonces, al parecer, lo que no hubo fue una respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones. Correcto. Y incluso doña Silvia dice que al día siguiente de que se envió la consulta, se envió una consulta adicional sobre el mismo proyecto, pero otro tema en específico, de cuántos partidos habían inscritos y demás. Y en esas sí a esas sí la respondieron y eran las mismas direcciones a las que se envió el primer correo. Entonces no es como que pueda haber una confusión de que se escribió mal la dirección o que es que no se está recibiendo. O sea, todo indica que el correo se envió, fue recibido, alguien lo abrió y ya sea que se borró o fue borrado. Es probable que el funcionario filtre los correos como leídos y no leídos. Que yo, por ejemplo, ordeno mi carpeta así. Correcto, y que esos lo abriera sin darse cuenta. Cuando yo abro correos importantes y tengo que dejarlos en stand-by porque no puedo resolverlos en el momento, tengo que marcarlos como no leídos porque a lo contrario se me van a la otra carpeta y ahí ya es casi imposible recuperarlos. Es probable que eso haya ocurrido. Todo parece indicar que aquí esto se traspapeló en la carpeta digital que no era y no se dio nunca por enterado el tribunal de que se le había enviado la consulta sobre el en la mañana de este viernes estaba previsto que los funcionarios técnicos de la asamblea del tribunal se reunieran para ver el tema, pero ya son las 3 de la tarde y no tenemos noticias de qué pasó. Sin embargo, a mí el correo me parece que es lo suficientemente elocuente de que sí se hizo la consulta, más la afirmación de doña Silvia de que al día siguiente se mandó otra consulta que sí fue respondida al mismo correo. Y aquí lo que toca es aplicar el reglamento de la Asamblea que dice que si a una institución a la que hay que hacerle una consulta obligatoria pasan 8 días hábiles, encima eran 8 días hábiles, y no responde, se entiende que la institución no tiene objeción al proyecto de ley y se puede aprobar. ¿Qué aplicaría en este caso? Pero de nuevo, esto es ahogarse en un vaso de agua, no hay tal urgencia. No hay urgencia. Salvo de que yo creo que ya lleguemos como a la fecha en la que ya hay que inscribir los partidos y los candidatos, bueno, las candidaturas, porque ya ahí sí, ya inscribiste y autorizaste la candidatura, sería muy raro que luego salgas con un nuevo requisito de tenés que darme tu plan de gobierno y la biografía de tus candidatos. A ver, hay un nivel de urgencia porque el tribunal tiene que preparar la información que va, cómo la va a hacer pública. Sí.
y tienen que decir, bueno, yo la voy a recibir en este formato. O sea, hay un par de resoluciones que el tribunal debería coger una vez esto sea ley. Pero el tribunal pero es sencillo. El tribunal está con magistrados extra, correcto. puede ser súper diligente. Es sencillo. Es un poder de la República siempre súper diligente. Nunca, y no hay nunca ninguna razón para que se opongan. No, y es que precisamente eso es lo que iba a mencionar. Esto es un proyecto... A ver, este escándalo, digamos escándalo entre comillas, que está haciendo el tribunal, no es porque el tribunal esté opuesto al proyecto, sino es por un tema de mera formalidad. Es que lo que pasa es que si efectivamente no se hubiese hecho la consulta, algún partido, algún tontolabas, político, candidato, politiquero, que no quiere presentar plan de gobierno ni decir quiénes son sus candidatos, puede ir a la sala constitucional y decir, este proyecto, esta ley, este requisito es inconstitucional porque lo aprobaron sin que se le preguntara al Tribunal Supremo de Elecciones. Y lo es. Y aunque el Tribunal Supremo de Elecciones esté a favor del requisito y diga, sí, es positivo para la democracia, es un requisito de procedimiento. Y los vicios de procedimiento se traen abajo un proyecto completo. Un proyecto y una ley, inclusive. Exacto, pero bueno, eso fue lo que pasó. Habrá que ver. Yo esperaría que el tribunal reconozca. El mejor escenario posible es que el tribunal diga, efectivamente recibimos la consulta y se nos olvidó responder. Entró, no respondimos a tiempo, se da por entendido que no tenemos objeción formalmente. Que en todo caso no teníamos objeción. Que en todo caso no tenemos objeción, exacto. Y entonces el Ejecutivo puede imprimir en cualquier momento, no habiendo objeción. No hay ningún problema en que se imprima dentro de los 6 meses antes de... Sí. Mira, bueno, no me consta que no sea así, pero del pantallazo que mandaron de ese correo no se desprende que hubiese sido así. Creo que la Asamblea en estos casos, si no lo hace ya de nuevo, es una sugerencia, y si lo hacen, pues me disculpo. Cuando haces este tipo de consultas, por ejemplo, la Sala Constitucional, que es lo que hace cuando archiva un expediente de un caso que ya resolvió, hay un técnico judicial, en este caso, un funcionario de la sala, que se encarga de verificar que el expediente esté completo. Entonces tiene un checklist que dice, bueno, están las resoluciones firmadas, están las notificaciones debidamente hechas. Si hay gestiones de adición a aclaración, es un checklist de que el expediente efectivamente está completo. Esto podría hacerse igual con las consultas. Si se manda una consulta, pues un checklist de ¿a quiénes la consultamos? ¿Respondió? Sí, no, no respondió. No, yo creo que sí lo hacen porque... O sea, eso puede ser más claro, o sea, porque es que esto es una confusión que es una alerta que le envían al Poder Ejecutivo y entonces el Poder Ejecutivo suave. Pero es que ve eso y dice, sí, esto no me parece como que efectivamente haya sido una consulta. Entonces ahí empiezan a conversarse con un checklist, con una hojita que diga, ¿se le consultó al tribunal? ¿Respondió? No. ¿Se le consultó a tal? ¿Respondió? Sí. A ver, y que lo firme el secretario de la Secretaría del Directorio. Si yo fuera director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, cambiaría tantas cosas. Un mensajito a don Antonio Yales, a quien supuestamente le van a poner una placa o le van a inaugurar un salón con su nombre. Una buena acción antes de jubilarse o irse al nuevo puesto que le van a dar o lo que sea que sean sus planes de vida para los próximos años. Sería precisamente eso. Cambiaría tantas cosas. Pero bueno. Para que verdaderamente valga ahí el nombrecito en el salón o en la plaquita y no solo por el tema del bendito edificio. Correcto. Pasemos al siguiente tema. Ya fue juramentado el nuevo diputado de la Unidad por la provincia de Guanacaste en sustitución de don Rodolfo Peña Flores, quien falleció hace 2 semanas. ¿Qué pasó? Lo que es la vida. Decíamos que no habíamos tenido noticias. Acaba de llegar. Ya se manifestaron. Justo acaba de llegar. Pero entonces, hablamos de lo del nuevo diputado y lo que pasó en esa sesión mientras yo leo y luego les comento. No. Vamos a ver 2 cosas. Ya hay un nuevo diputado, ya fue juramentado el martes de esta semana, ya aparece dentro de nuestro sistema de asamblea, que podrán notar puede estar un toquecito atrasado esta semana, y es justamente porque estamos terminando de resolver asuntos técnicos de incorporar un diputado en sustitución de otro, pero bueno, se resolverá. Esperamos que para el próximo lunes ya esté la plataforma operando al 100% nuevamente. El diputado fue juramentado, fue nombrado en 4 comisiones, que está asumiendo básicamente las labores que tenía el diputado Peña, excepto la comisión de nombramientos, en la cual se le sustituyó por don Pablo Heriberto Abarca, quien asumirá el puesto del PUSC en esa asamblea. La sesión fue una sesión inútil. Se juramentó y después los diputados se pusieron a dar discursos
que estuvieron feos. Quejarse de muchas cosas, hablar de la restricción, la pandemia y demás, digamos que empañó un poco la llegada de su nuevo compañero. Fue una sesión realmente penosa que tuvo la asamblea en ese primer día. Lo otro que sucedió esta semana en relación a este cambio fue que don Rodolfo tenía la posición de la primera secretaría del directorio legislativo. Recordemos que el plenario legislativo es dirigido por un directorio que está conformado por 3 personas titulares, presidencia, primera secretaría y segunda secretaría, y 3 suplentes que tiene cada uno de esos puestos. Bueno, se eligió a la diputada del PUSC, doña Shirley Díaz. Doña Araceli Salas. ¿Por qué tengo una Shirley? Dios libre, hubiesen elegido a Shirley, por Dios. Ya sé, porque es que me sale en la foto. Está en otra entrada. No, se eligió a la diputada del PUSC, Araceli Salas, como la primera secretaria, lo cual hace que por primera vez en la historia de nuestra Asamblea Legislativa, el plenario tenga los 3 puestos titulares del directorio ocupados por mujeres. Es la primera vez que esto sucede. Yo lo considero un hito histórico de la igualdad importante, porque en muchas otras ocasiones, estoy seguro, el directorio estuvo ocupado por 3 hombres por varios años y nadie dijo nunca nada y nunca fue visto como algo raro. No debería ser visto como algo extraño en este momento que el directorio esté ocupado por 3 mujeres, pero sí me parece un hecho destacable que incluso la misma presidenta del Congreso destacó en sus redes sociales. Ahora sí, Lucho, ¿qué dijo? ¿Qué resolvió la Asamblea y el Tribunal? Tenemos 2 situaciones. Una, se pusieron en contacto inclusive con funcionarios de Microsoft porque usan Outlook para el tema de los correos. Sí se envió la consulta. No llegó. Sí se envió la consulta. Y se envió con copia a 3 correos del Tribunal Supremo de Elecciones. Ok. A la Secretaría del Tribunal, al correo de Luis Antonio Sobrado y un tal M. Calvo, que no lo ubico en este momento. Los 3 del Tribunal Supremo de Elecciones. Se enviaron 2 correos. Uno sí retornó un mensaje de que había sido entregado. El otro dio un mensaje que fue entregado también. Pero al verlo desde el lado del Tribunal Supremo de Elecciones, esos correos al parecer no llegaron, a pesar de que uno de esos sí tenga una confirmación de que se leyó. ¿Qué es lo que ocurre? Pero bueno, ante esa incertidumbre, ya hay un comunicado conjunto de estos 3 poderes de la República, en el sentido de que el mejor proceder posible es que el Ejecutivo vete el decreto legislativo. Van a optar por la vía del veto. Van a vetar. Entonces dice, la Presidencia de la República, la Asamblea y el Tribunal coinciden que la vía jurídica para avanzar con dicho propósito en aras del tiempo es que el Ejecutivo proceda a realizar el veto y comunique a la Asamblea Legislativa lo antes posible. De esta manera, la Asamblea podrá tramitar lo correspondiente en forma expedita, resguardando el procedimiento legislativo. Por su parte, el Tribunal Supremo se compromete a emitir la respuesta a la consulta que se le formule sobre el proyecto en el plazo necesario para que entre a regir en este proceso electoral. El Ejecutivo, recibido el decreto legislativo nuevamente, lo sancionará y publicará a la mayor brevedad posible como tema previsto hacerlo. Creo que no habíamos hablado de cuáles eran las posibles vías para subsanarlo, pero precisamente esa era una. El veto de hecho es la opción que habíamos recomendado en redes sociales si esto pasaba. A ver, que es un problema porque es que... Son 3 semanas de atraso más o menos. A ver, no, es que aquí tengo otro problema. Dígame. Y es un tema de la definición de qué tipo de veto, porque recordemos que hay veto de conveniencia y veto de constitucionalidad. Este sería un veto de constitucionalidad. Este tendría que ser un veto de inconstitucionalidad. El problema es que yo creo que los vetos de constitucionalidad, si no mal recuerdo, los vetos de constitucionalidad necesariamente deben ir a revisión de la sala, según la reforma que se le hizo al reglamento. No se puede hacer un veto de conveniencia, entonces. Sí, pero es que es un tema de procedimiento. ¿Cómo argumentas un veto de conveniencia? Ahí está el dilema. Pero no, los vetos de constitucionalidad tienen que ir a la sala solo si la Asamblea no los acoge.
Solo si la Asamblea dice, no, esto no estoy de acuerdo con la interpretación del Ejecutivo y no hay inconstitucionalidad. Ok, le creo a May porque May fue el que hizo la nota explicando ese tema. En esos casos en los cuales tengo entendido que tiene que ir a la sala, yo estoy proyectando 3 semanas de atraso. Sí, vetan hoy. Que veten hoy. El lunes, mandan a la comisión. Mandan a la comisión dictaminadora, que es el plenario. O sea que el plenario. Tienen que mandar a la Comisión de Constitucionalidad. No, porque es un veto. Pero es un veto constitucional. Es que no sabemos qué tipo de veto va a ser. Bueno, si es un veto constitucional, tiene que ir a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, que puede subsanar enviando la consulta y generándole un dictamen al proyecto. En dado caso contrario, tendría que ir al plenario como comisión y que arreglarse ahí. Y que, o sea, ahí básicamente es que llegue, digan, sí, está bien, se hizo mal y se vuelva a enviar la consulta y que se reciba la consulta. La respuesta a la consulta es lo más importante. Pero bueno. Ya tenemos ahí una conclusión de este tema tan lamentable. Que por favor revisen ese sistema de Microsoft que están usando, porque esto, digo, hoy es con este proyecto, ¿verdad? Otro día puede ser. No, y si fuera un proyecto, digamos, otras cosas. No, imagínate que hubiese pasado con empleo público. Sí. No, yo creo que necesitan un sistema de notificación, yo no sé. No podemos depender de correos electrónicos. Si recibiese un confirmado de que se abrió el correo y no hay una confirmación real de que se recibió. Debería haber un seguimiento, por lo menos. Exacto. Porque es la asamblea, o sea, no sos la sala constitucional que si no respondes te manda al carajo y resuelve en tu contra por no responder. Correcto. Son la asamblea legislativa. En fin, ¿ya habías terminado con el otro tema? Sí, ya terminé con el nuevo miembro del Congreso y el lo nuevo penoso directorio. Que pasó el lunes. Entonces sigue los temas breves de la semana. Los proyectos aprobados. Se aprobó en primer debate el cantonato de Monteverde, que ya va a regir hasta el año 2022 después de las elecciones, porque hay una ley del año 1977 que dispone que no se puede cambiar la organización administrativa del país, la organización territorial del país, 10 meses antes. Son como 14 meses. 14 meses antes de todas las elecciones nacionales de presidente, vicepresidente y diputados. Este proyecto en todo caso tiene la cláusula ahí de que si por algún motivo no pudiese completarse el cantonato de Monteverde en ese periodo y luego vienen los 14 meses de las elecciones municipales, se hará después de las elecciones municipales del 2024. Es un problema porque ahora tenemos elecciones cada 2 años. Al haber corrido las elecciones, hay elecciones a cada rato, entonces los plazos para estas cosas quedan muy reducidos. A ver, es que yo creo que creo que nos estamos tomando muy a la ligera el estar cambiando, el estar creando distritos, el estar creando cantones. No, hay algo que sí quería mencionar yo creo y sí considero que... no estoy diciendo que Monteverde no se merezca el cantonato, se lo merece. No, yo creo que todos los que son actualmente, ¿cuáles son los consejos de distrito? Consejos municipales de distrito. Los consejos municipales de distrito, entiéndase todas aquellas zonas geográficas de municipalidades que están muy lejos de su municipalidad central, tienen una entidad administrativa semi-independiente, pero que es sumamente dependiente, que los hace ser apéndices de otras municipalidades que, como no está cerca, tampoco se preocupa tanto. Entonces Monteverde, hay que reconocerlo, su relación con la municipalidad de Punta Arenas está cortada por 70 kilómetros de distancia. Entonces yo sí creo que todo lo que sigue siendo todavía consejos municipales de distrito, todos estos territorios deberían ser cantones. Ya, a ver, eso es un tema más político que funcional, digamos, porque por ejemplo San Carlos es un cantón enorme y vos no ves eso con buena parte de los distritos de San Carlos ocurriendo con la municipalidad. Es un tema más político, ¿verdad? Porque siempre se ha entendido como que Monteverde no forma parte de Punta Arenas. Dejemos la plata acá, porque allá es todo verde, ellos se pueden ahí, que sigan viviendo verde, ¿verdad? Autosostenibles. Exactamente. Entonces dice, siempre ha habido ahí una marginación a Monteverde, pero bueno. Se aprobó su cantonato. Ya hablamos del proyecto de Poder Ciudadano. Se aprobó en primer debate un proyecto de Paola Vega y el resto de diputados del PAC para volver a ampliar el concepto de feminicidio, que ya se había ampliado previamente con un proyecto de doña Aida María Montiel. Ahora se amplía aún más para delitos que cometan vecinos, desconocidos, que se cometan en contexto en el que la víctima estaba sujeta a trata de personas.
etcétera, etcétera. Lleva la definición de feminicidio a lo que establece la Convención Belén do Pará, que nunca hemos estado en ese punto. Ya con la aprobación de este proyecto, cuando se vote en segundo debate, vamos a estar Sí, porque ahí. hasta metieron los femicidios cometidos en razón de participación, cargo o actividad política. 30 años después, me parece, porque Belén do Pará es del 94, no me acuerdo. 93. Que o sea, no lo dice explícitamente, pero la Belén do Pará dice, o sea, que como cometidos por el Estado o con la complicidad del Estado, precisamente por las actividades políticas de las mujeres. Entonces ahí está más o menos ese que hacía falta. También se amplía estas condiciones donde se va a considerar que existe femicidio y entonces va a haber una pena de 20 a 35 años de cárcel. Pero también se hace esa ampliación para los delitos de maltrato, restricción a la libertad de tránsito y amenazas contra una mujer. Entonces, aunque no ocurra femicidio, pero si ocurre estos 3 delitos y en alguna de las circunstancias que ahora se están incluyendo para que se tipifique como femicidio ampliado, pues entonces también se va a aplicar la sanción ahí. Falta el segundo debate y que se firme como ley de la República. Y se aprobó una reforma importante. Un segundo, porque por órdenes superiores de la autoridad política superior se le da a la diputada Paola Vega el reconocimiento de diputada de la semana por la presentación e impulsar este proyecto, que no es tema sencillo. O sea, a ver, esto también hay que... Ella lo dedicó a 3 reconocidas mujeres que fueron, o sea... A ver, esto no es un tema sencillo y pongámoslo en perspectiva. Fue en el 93 o 94 en que se aprobó la Convención Belén do Pará. Estamos a 27 años de que eso haya sucedido y hasta este momento es que la legislación del país se va a poner al día en este tema. O sea, si esto fuera un tema sencillo, esto se hubiera resuelto hace años. No es un tema sencillo. Requiere... voluntad política y gente que lo impulse, digamos, y que ponga el tema sobre la mesa y que resalte la importancia de que estas cosas pasen. Entonces, por ese trabajo es que le damos el reconocimiento de la semana a la diputada Paola Vega con órdenes superiores. Aunque haya sido un proyecto que recibió votación unánime, nunca falta el diputadito que siempre dice, pero ¿por qué a las mujeres hay que darle una pena diferenciada si la matan? ¿Por qué protección especial a las que más mueren? No lo dicen en micrófonos y en actos, ¿verdad? Pero uno sabe que siempre anda ahí el diputadito que con ese tipo de comentarios. Se aprobó una reforma importante a la Ley Orgánica del Ambiente, de modo que ahora el Tribunal Ambiental Administrativo va a poder trabajar con un juez. O sea, un juez va a poder resolver un caso. Lo que se espera que agilice la resolución ahí de temas, porque hoy necesitan tribunales colegiados y es todo un dilema. Entonces ahora van a poder funcionar con jueces unipersonales. Con 27 votos a favor y 16 en contra, que ha sido una de las votaciones más reñidas que hemos visto en este periodo, se aprobó en primer debate la declaración del 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos, que esto no es tan importante, digamos, porque ya es una celebración que tenemos a nivel internacional y adoptada acá, pero que sí es importante por una reforma que se le hace a la Ley Fundamental de Educación de meter el estudio de la Declaración Universal de Derechos Humanos en escuelas y colegios, que si ustedes recordarán, uno de los primeros episodios de Curul en Llamas, yo creo que era precisamente que habían rechazado un proyecto de ley precisamente que pretendía esto. No estuvo exento polémica porque el sector conservador, una parte del sector conservador de la Asamblea, quiso devolver el proyecto a comisión bajo el pretexto de que don Jorge Luis Fonseca y otros diputados de la Comisión de Derechos Humanos habían roto un acuerdo que tenían con doña Nidia Céspedes, la de no tengo dinero ni nada que hablar. Ni nada que dar. Bueno, es que... en fin. La de la protesta en medio del Congreso. Esa. Sí, ella. Habían roto un acuerdo con ella de que cuando se rechazó ese proyecto de ley en aquel entonces, de volver a presentar uno nuevo y con una redacción de modo que ellos no se opusieran. Pues parece que algunos diputados que en aquel entonces se sumaron a ese voto negativo de doña Nidia Céspedes, pues ya se cansaron y ya vieron que no era para mayor cosa lo que se estaba proponiendo y entonces dijeron, no, ya es suficiente. Vamos a dejar el texto así como está, que es simplemente decir que se va a procurar el estudio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque lo que el sector conservador lo que quería era mandarlo a comisión para empezar a meter ahí temas de que solo la literalidad de lo que dice la declaración, no interpretaciones,
No ampliaciones, nada. O sea, que solo fuera la declaración como tal. Hubo una intervención ahí remarcable de la diputada Paula Valladares en respuesta a esa afirmación de que se había roto un acuerdo con doña Nidia, y dijo que no había tal acuerdo, y que ojalá los futuros diputados se leyeran la Declaración Universal de Derechos Humanos para que dejaran de desconocer, valga la redundancia, los derechos humanos cuando estuvieran ya como diputados. Queda el segundo debate, que habrá que ver si se mantiene esa votación de 27-16. Sí, porque hubo bastantes ausencias. Entonces habría que ver cómo se comportan esos diputados ausentes. Pero bueno, creo que eso es todo por esta semana. 100 programas. Cierto. Muchas gracias a nuestro jefe por recordarnos que el de la semana pasada fue nuestro episodio número 100. No podemos creer que ya llegamos 100 episodios de esto. Pero ahí, ¿qué podemos decir? Muchas gracias por... Ya cumplimos los 2 años, porque los 2 años se cumplieron en junio, me parece. Estamos llegando a los 100 episodios. La semana pasada o esta, porque el episodio anterior decía 100, pero después en Spotify me salía que el episodio de la semana pasada era el 99. Entonces hay un episodio perdido. Le queda a Transistor, que es con el que siempre los hemos subido. Entonces sí, episodio número 100. Muchas gracias a todos que nos han 100 acompañado. semanas de hacer esto. Muchas gracias a todas y todos los que nos han... un episodio especial y grabamos 2 en una semana, ¿no? Nunca hemos hecho eso. Okay, Nunca hemos hecho eso. Son 100 semanas. Entonces. Son 100 semanas, menos las semanas de vacaciones que se dan en la Asamblea Legislativa. No, son 100 hemos grabado 100 semanas. Hemos grabado 100 semanas. O sea, porque si no, si tuviésemos que grabar cuando hacen vacaciones, es tonto. Ya llevaríamos más de 100. Pero bueno, muchísimas gracias a todas y todos los que y las que nos han acompañado durante estos 100 episodios. Esperamos que sean 100 más. Cubriendo y sufriendo, como dice nuestro lema del podcast en la intro, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Ya casi se van estos diputados, para la dicha y felicidad de todos nosotros. Esperemos que ese proyecto de Poder Ciudadano llegue a buen puerto y que sirva para que nos informemos todos y podamos escoger una mejor Asamblea Legislativa para el otro periodo. Se vale soñar. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr